minutos por las razones anotadas. Hoy vamos a conversar con una periodista experta en verificación de datos para entender cómo operan estas dinámicas, qué riesgos enfrentamos en esta sociedad moderna, qué herramientas básicas puede adoptar cualquier ciudadano para navegar con seguridad en esta era de la postconfianza. Estamos con la licenciada Carolina Basante, periodista, directora de Lupa Media, organización especializada en el periodismo de verificación en Ecuador. Carolina, bienvenida. Quisiéramos iniciar, hemos mencionado ya algunos datos. ¿Qué es lo que dijo el informe de Lupa Media, anticipándose en unos pocos días a lo que será el informe presidencial, en donde el presidente en su propia versión tendrá que contrastar entre lo que dijo, lo que ofreció y lo que ha hecho en este primer año de gobierno de su segundo mandato? Bienvenida. Hola Gustavo, buenos días y un saludo a toda la audiencia de Antena 1 de Cuenca. Nosotros hicimos un trabajo en dos sentidos. Primero, rastreamos 50 promesas de campaña que hizo el candidato Daniel Noboa, hoy presidente, tanto en su plan de gobierno como en declaraciones, debates presidenciales y en publicaciones en redes sociales. Y paralelamente también analizamos 86 afirmaciones de los últimos 12 meses que dijo ya el presidente Daniel Noboa como primer mandatario en entrevistas públicas, también en declaraciones en redes sociales. En un principio, cuando hablamos del tema de las 50 promesas, hay que entender algo. No hay la expectativa, efectivamente, de que en primer año de gobierno, de 4, se cumplan como tal. Lo que nosotros hemos analizado es el avance que se ha hecho y llegamos a la conclusión de que el 75% de estas 50 promesas se encuentran en proceso. Pero de estas, 25 se encuentran en un proceso de que si se mantiene al ritmo de estos primeros 12 meses, no se va a cumplir la meta propuesta. En cuanto a las verificaciones, indicamos que de las 86 verificaciones que nosotros analizamos, el 55% está entre precisos y falsos, y esta es una tendencia que ya vamos viendo nosotros desde Lupa Media. Hacemos 3 años ya verificación en Ecuador, y estos 3 años, al hacer el análisis del discurso público, pues vemos que la mayor parte se concentra en afirmaciones imprecisas. ¿Qué queremos decir con esto? Que no son necesariamente afirmaciones con contenido falso, sino que tienen un dato real que muchas veces se lo presenta fuera de contexto o de forma engañosa. Un 55% de afirmaciones verificadas de un mandatario como imprecisas o falsas. ¿Es una cifra común en este tipo de portavoces? Me refiero a políticos de alto nivel. Yo no quisiera decirlo común, porque creo que lamentablemente eso podría hacer que nosotros naturalicemos la desinformación. Lo que sí es cierto es que es común que en estrategias políticas se ocupe la desinformación, ¿no? Porque la desinformación, entendámoslo como un fenómeno que tiene una intencionalidad para manipular. Ese es un concepto que nosotros tenemos que tener preciso, y por eso es tan importante, y por eso, de hecho, escuchando tu reflexión al inicio, concuerdo tanto, porque finalmente la desinformación hoy está catalogada como una de las principales amenazas globales y seguirá siendo una de las principales amenazas globales en la próxima década. Estamos hablando de un fenómeno que no solamente lo encontramos en la política, sino que es transversal. Lamentablemente, la influencia que tienen personalidades como el presidente de la República, gabinetes, ministros, políticos en general de todas las tendencias, es preocupante el hecho de que dentro de sus discursos, dentro de sus afirmaciones, lo que nos dicen, ocupen este tipo de estrategias que finalmente lo que hacen es degradar el debate público. En un momento en el que necesitamos certezas, por la forma en cómo consumimos y distribuimos información, que hay demasiado ruido, lo que necesitamos es certezas, y vemos que lamentablemente desde quienes ostentan el poder no encontramos eso. Quitemos al presidente de por medio, hablemos en términos generales sobre el panorama actual de la desinformación en Ecuador. ¿Cómo describirías el ecosistema de desinformación en Ecuador? ¿Cuáles son las narrativas que más se repiten en el país? Bueno, principalmente Ecuador tiene una particularidad a diferencia de otros países de la región. Lupa Media forma parte de una red regional y tenemos mucho intercambio de información. Y algo que nos damos cuenta es que la particularidad de Ecuador, por el momento en el que tal vez nos encontramos históricamente, es que la desinformación tiene un tinte político.
¿no? Una de las principales temáticas que circulan alrededor tiene que ver y está atravesado por la política en cualquier sentido. Y cualquier ámbito político coyuntural es sujeto de desinformación. Por ejemplo, en el Cono Sur nosotros encontramos muchas narrativas relacionadas con teorías conspirativas, cambio climático, negacionismo del cambio climático, vacunas, etcétera. Eso acá en Ecuador, aunque existe, es muy marginal. Lo que mayormente vemos nosotros tiene que ver con la coyuntura política, como digo, y eso es algo particular y a la vez es muy desafiante porque finalmente el ámbito político apela mucho a los sesgos que tenemos todos y a los gustos y disgustos, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros desde Lupa tenemos un principio de no partidismo y equidad y lo que hacemos es verificar a todos con la misma metodología y muchas veces eso puede generar cierta resistencia, digo yo, pero al final creo que lo que nosotros estamos haciendo es tratando de abrir un debate basado en evidencia y entregar esa evidencia para revalorizar ese mismo debate público. Lupa Media, si no me equivoco, señaló que la desinformación en este año se ha concentrado en seguridad y salud, paradójicamente dos de las áreas más críticas en el país. El tema de la seguridad, tema cotidiano, eje transversal de información del gobierno, y el tema de la salud, posiblemente el tema social más delicado que está viviendo el país. La pregunta que quisiera hacerte es: ¿qué efectos concretos tiene la información falsa en estos temas tan delicados como seguridad, salud, la convivencia social? Ujú. Sí, mira, una de las cosas cuando hablaba antes y decía, la desinformación busca manipularnos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nos manipula, justamente en estas temáticas tan sensibles, puede ocasionar varias cosas. Una de esas, que tomemos decisiones, por ejemplo, relacionadas con nuestra salud, basadas en desinformación, pero también decisiones de nuestra vida relacionadas con seguridad, basadas en desinformación. Y esto tiene que ver porque puede generarnos miedo, puede generarnos más prejuicios, ¿no? Por ejemplo, una de las narrativas en temas de seguridad que se repitió más durante el 2025 tenía que ver con que la mayor cantidad o las personas que estaban siendo asesinadas en homicidios intencionales, que fueron víctimas de homicidios en 2025, eran criminales, que tenían antecedentes penales, entonces se matan entre ellos. Finalmente, hoy sabemos que ese fenómeno no es así, porque con datos propios de la Policía Nacional, en abril de pasado tuvimos acceso, pues se determinó que el 80% de las víctimas de homicidios intencionales en 2025 no tenían antecedentes penales, y esto es una tendencia que ocurrió en 2024, que ocurrió en 2023 y que ha ocurrido años atrás, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que entendemos un poco es esto, el tratar de explicar el fenómeno de seguridad de Ecuador entre es una violencia criminal y que no le va a ocurrir a una persona que camina por la calle. Con estas estadísticas, pues lo que vemos es que probablemente no es así, que la realidad es distinta. Y entonces, lo importante es, creo yo, el poder tener certezas, y eso es lo que intenta el periodismo de verificación, porque de nuevo, nos metemos a redes sociales y vemos una cantidad impresionante de contenido que no necesariamente es real. Entonces, la intencionalidad que nosotros tenemos con este ejercicio de fact-checking, de verificación, es entregar a la gente la información factual con evidencia para que cada uno pueda llegar a una conclusión. Tal vez no tengamos toda la misma conclusión y eso está bien también, pero que al menos lo hagamos sobre la base de evidencia y no sobre la base de mitos, de prejuicios y de emociones manipuladas. ¿De dónde viene esa cantidad tan abrumadora de contenido? Y lo más importante, ¿qué tan vulnerable es la ciudadanía ecuatoriana frente a los contenidos manipulados, considerando los niveles de alfabetización mediática que existen en el país? Bueno, definitivamente en Ecuador nosotros no estamos capacitados y no estamos preparados frente a la desinformación. Y esto, como tú lo has dicho, hablamos de la baja tasa de alfabetización digital, informacional incluso, y hoy estamos hablando de que Ecuador tiene un 80% de penetración de Internet. Eso es un dato alentador, sí, pero no significa que el 80% de la población tenga las herramientas y el conocimiento y las capacidades para saber cómo gestionar o cómo incluso utilizar el Internet, mucho menos ahora que hablamos de inteligencia artificial. Eh, Hay una vulneración. Hace un par de años se publicó una estadística en Chile de un informe regional de cómo percibe como Latinoamérica la desinformación, y Ecuador se catalogaba como el segundo país más vulnerable solo después de Brasil. Esto nos tiene que preocupar efectivamente, y por eso hay que trabajar no solamente en cuanto a
trasladar la evidencia o informar esta evidencia como lo hacemos desde Lupa Media, pero también desde Lupa Media trabajamos en la educación, en la alfabetización, porque entendemos que van de la mano. Y contestando a lo otro que tú me mencionabas respecto al efecto de la desinformación también, hay algo que tenemos que entender y es que de cierta manera a todos nos afecta de mayor o menor medida, pero a todos por igual. Y esto, nosotros recibimos pedidos de verificación todos los días y una de las cosas que más nos ha llamado la atención este último año es la cantidad impresionante de estafas digitales que se hacen. Entre la ciberdelincuencia y la desinformación hay una línea muy cortita y lamentablemente igual con la tecnología que se ha generado hoy es mucho más sensible y no estamos preparados tampoco para eso, ¿no? Vamos como se informan de vulneraciones de nuestros datos, de nuestra información, pero muchas veces no se necesita una filtración de datos, sino que nosotros recibimos mensajes fraudulentos que no sabemos identificar y entregamos esa información y esto lo vemos a diario. El propio Banco Central tuvo que acudir a un comunicado público para advertir que el Banco Central no da créditos, que no se caigan en las estafas que están circulando actualmente en las redes. Así es, lo vemos y lo vemos a diario, entrega de bonos. De hecho, el año pasado, una de las principales verificaciones que hicimos fue sobre un supuesto bono de la mujer que se sigue repitiendo hasta ahora, pero fíjate que eso no solo pasó en Ecuador, se trataba de una operación coordinada de estafa en más de 10 países hispanohablantes con la misma estrategia para robar datos personales de personas y les llegaba por WhatsApp este bono de la mujer. Vayamos sobre el trabajo que hacen ustedes, que hacen entidades como Lupa Media o Ecuador Verifica. ¿Cómo funciona este proceso de verificación dentro de Lupa Media? ¿Qué criterios se utilizan para determinar si una afirmación es verdadera, imprecisa o falsa? Sí, mira, el trabajo de fact-checking en general se lo hace basado en una metodología. Esta metodología se ajusta y cambia de acuerdo a las necesidades que tenga cada organización y el país. En este caso particular, nosotros tenemos una metodología que es pública y la pueden ver en lupa.com.es y es necesario también entender, porque dependiendo también nosotros establecemos un barómetro que va desde cierto hasta completamente falso. Son 8 categorías distintas. Cada una tiene su matiz propio, que de hecho es importante entenderlo para también saber las razones, ¿no? Ahora, ¿cómo se basa esto? Siempre en evidencia. Si nosotros tenemos una afirmación factual, no subjetiva, no opiniones, no datos personales tampoco, pero que es factual, que eso nosotros lo contrastamos con la fuente de donde sale, pero también con la evidencia disponible. Y una vez que tengamos toda la evidencia, se determina si es que cuál es el matiz, desde cierto de nuevo hasta completamente falso. Cuando no existe evidencia suficiente, nosotros no lo descartamos tampoco, sino lo que hacemos es explicar, que eso también es importante y es otro formato que nosotros tenemos desde Lupa Media, que es el formato explicativo en el que incluso, y esto nos ha pasado muchas veces porque cada vez, bueno, Ecuador es un país muy complejo al acceder a información pública y nuestro trabajo lo hacemos basado en información pública. No especulamos, no buscamos fuentes secretas, sino es información que está disponible para todos, para que todos tengamos acceso y podamos hacerlo. Pero muchas veces cuando no tenemos esto, pues lo que hacemos es explicar en este formato en el que también tiene un enfoque muy pedagógico para que todas las personas tengan acceso a esta información. Quisiera preguntarte sobre casos emblemáticos en Ecuador, en esta disciplina del periodismo, en la verificación de datos. Hay casos clásicos como el de Nepal, en donde murió una veintena de personas provocado justamente por informaciones falsas que se difundieron. Se han ganado, se han perdido elecciones por estos temas. ¿Se puede ilustrar con algún caso reciente para tener mayor claridad sobre el daño que causa la desinformación? ¿Algún caso aquí en Ecuador? Mira, yo creo que uno de los más emblemáticos de lo que ha ocurrido fue con la Corte Constitucional el año pasado. Nosotros identificamos y rastreamos una campaña que empezó en redes sociales, pero se amplificó también con vocerías oficiales y que incluso hubo aquí en Quito una marcha contra la Corte Constitucional. Y creo que en cuanto al espectro de cómo nos afecta a nosotros, eso fue emblemático considerando también cómo la gente percibía la información en esos momentos, ¿no? Entendiendo que incluso muchas de las cosas que se decían no necesariamente eran falsas, pero sí se presentaban de forma que inducían al error y que
Eso en cuanto a gobernabilidad y en un país democrático y lo que representa la Corte Constitucional, pues afecta definitivamente en cuanto al debate público. Una última pregunta, Carolina. Con la velocidad vertiginosa de cómo se dan las cosas el día de hoy, velocidad del Internet, velocidad de la inteligencia artificial, participación de auténticos robots en la manipulación de la información, ¿cómo se puede defender un ciudadano o está en indefensión? En otras palabras, ¿qué herramientas simples, qué criterios puede utilizar un ciudadano común para detectar contenidos falsos, manipulados o generados por inteligencia artificial? Fíjate que algo que nosotros hemos identificado, que más allá de enseñar a la gente a verificar, que es muy importante y hay formas, estrategias, búsqueda inversa de imágenes, etcétera, que es algo que lo aprendemos en el día a día. Lo más importante que nosotros nos damos cuenta que la gente necesita aprender es a detenerse. ¿Qué me refiero? A que si me llega un mensaje, me tomo 30 segundos para identificar qué emoción me genera. Porque la desinformación lo que busca es que reaccionemos, no que pensemos. Entonces, ¿qué hago yo? Veo algo, me indigno, lo republico, lo comparto, lo comento. Y ahí estoy siendo parte de la cadena de desinformación. Si yo veo ese contenido, me llega ese mensaje, me detengo 30 segundos a pensar quién lo está diciendo, de dónde está saliendo. Me están indicando que es un bono, pero ¿dónde lo dijo el Estado, el gobierno? ¿Cómo se entregan los bonos? Si yo me hago solamente esas preguntas, realmente puedo estar haciendo algo mucho más eficaz que el ejercicio de verificación como tal, porque lo que hago es no amplificarlo y eso es sumamente importante. Y un tema muy importante también, no ser muy generosos en cuanto a compartir nuestros datos personales, aquellos sobre todo que se divulgan en la Internet. Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado y sigan adelante con ese valiosísimo trabajo en beneficio de la audiencia, de los navegantes en la Internet, del pueblo ecuatoriano en general. Sí, que tengan un buen día. Gracias. Declaraciones de Carolina Basante, periodista, directora de Lupa Media, que es una organización especializada en periodismo de verificación.